Definitivamente que muchísimas gracias por estas cálidas palabras. En la noche de hoy, un saludo cordial para la mesa principal, en especial al doctor Almilcar Bonilla Marín, quien nos está guiando y nos está facilitando toda la ayuda necesaria académica para el desarrollo de este congreso, al igual a los compañeros doctorandos. En efecto, la presentación que tengo preparada para esta noche está relacionada con el desarrollo de la investigación doctoral que estamos trabajando y voy a proceder a compartir pantalla para compartirles a su vez la presentación. Espero la puedan ver. Sí. Entiendo que ya se puede ver. En el marco de nuestra investigación doctoral, denominada Redefiniendo la identidad jurídica de la nave en la era de la autonomía, análisis de la naturaleza jurídica y el registro de buques autónomos, nos hemos encontrado con un segmento de esa investigación alocado específicamente a qué debería ser el abanderamiento de este tipo de embarcaciones, en donde dejamos de tener presente ese vínculo entre el elemento humano y la embarcación. Mismo vínculo que en algún tiempo atrás fue considerado el netamente necesario, el mandatorio para establecer la nacionalidad de los buques y que eventualmente ha ido evolucionando a lo que tenemos en la actualidad. Pero la pregunta obligada aquí es si ese concepto de abanderamiento, ese alcance de abanderamiento, sigue cumpliendo con las necesidades que se tiene respecto de las nuevas embarcaciones con las nuevas tecnologías que están nutriendo el segmento marítimo o de transporte marítimo. En ese sentido, pues hemos de presentarles estos avances en los hallazgos de nuestra investigación denominados a ese replanteamiento del abanderamiento en la era de la autonomía. Así que para darles un poco de contextualización en base a lo que es el abanderamiento, tenemos que partir de la idea que el abanderamiento es en sí un acto jurídico en el cual el propietario de una embarcación solicita a un estado de bandera poder ingresar con su buque a formar parte de la marina mercante de dicho país. Pero resalta la ley, que es la ley 57 del 2008 en Panamá, que esa incursión en la marina mercante de un país requiere el cumplimiento de requisitos. Ese cumplimiento de requisitos ha sido un camino de avance, de evolución, involución desde la perspectiva del registro de naves de Panamá. Así tenemos que en sus orígenes no existían tanta regulación o tantos convenios en los cuales Panamá era signatario, por lo que los requisitos de índole mandatorio eran un poco reducidos. Eventualmente, eso nos ha llevado a formar parte de la Organización Marítima Internacional, a ratificar convenios internacionales, a formar parte de esos convenios internacionales de nuestro régimen de derecho marítimo positivo y por ende de aplicatorio y obligatorio cumplimiento para las embarcaciones que forman parte de este gran engranaje de Marina Mercante Panameña. Teniendo estas ideas presentes, entonces llegamos a la conclusión de que si bien es cierto, todos estos buques van a formar parte de la Marina Mercante de Panamá, ellos van a tener que cumplir con requisitos dependiendo de sus características técnicas. Características técnicas que a pesar de su diferenciación física, tratándose de buques tanqueros, de buques graneleros, de buques portacontenedores, de buques yaceros, tienen un elemento en común, la mayoría de estos, la dedicación a la navegación internacional, la dedicación al ámbito de comercio o al ámbito mercante, la dedicación a tener personal a bordo para el manejo, gobierno y control de la nave, tener una empresa en tierra que pueda asistirles desde la distancia para el desarrollo óptimo de sus actividades. Y al poder unificar estos elementos y demandar del buque el cumplimiento de los mismos, Ah, me entonces sirve para podemos cocinar. llegar a ese resultado de los requisitos para el abanderamiento. Sin embargo, tenemos interferencia. Sin, em- sin embargo, Sí, profesor. eh, esa, ese concepto de abanderamiento tradicional se basaba en un elemento de
el requerimiento de la nacionalidad del propietario y del requerimiento de la nacionalidad de la tripulación para adscribir a ese buque la permisibilidad de entrar a un registro. Eso es lo que conocemos como los registros abiertos, perdón, los registros cerrados o rígidos. En la actualidad, el concepto de, o tipología de registro ha variado entre los registros de índole rígido, los registros semirrígidos y el componente de Panamá, que es un registro abierto o internacional, con la permisibilidad de que sin importar la nacionalidad del propietario, la nacionalidad de la tripulación que esté a bordo, ese buque va a tener el suficiente vínculo jurídico con el estado de abanderamiento siempre y cuando tenga un representante, y ese representante es el abogado. Sin embargo, la relevancia de la dotación a bordo de la embarcación sigue siendo importante, porque es gracias a ella que el buque entra y se concibe como tal como un buque operativo. Es decir, en la actualidad, un buque carente de tripulación se entiende que no es un buque operativo y por ende es un buque que no puede prestar el servicio al comercio mercante mundial. Entonces, el elemento de la tripulación es un requisito sine qua non que no podemos disociar del concepto de abanderamiento y del mismo concepto de buque. Pero la pregunta obligada es, ¿qué hacemos entonces con estos buques autónomos que no tienen tripulación a bordo para su gestión, control, maniobrabilidad? ¿Dejan entonces de ser buques? ¿O es que tenemos que replantearnos el concepto de buque o de nave para poder ser lo suficientemente comprensivos y abarcar en esta nueva era de la autonomía lo que un buque puede llegar a ser? En ese sentido, hemos encontrado que la autonomía marítima ha generado un cambio de paradigma, porque para muchos en el sector, el buque autónomo sigue siendo un buque. El nombre lo lleva así, y la necesidad de reducir la tripulación a bordo o incluso erradicarla por completo y llevar a ese buque a ser controlado desde tierra a través de inteligencia artificial, a través de sensores, a través de un operador desde tierra que deja de tener la condición de capitán y dejamos de tener a bordo una tripulación de 20 personas o más a bordo que controlen la embarcación. A pesar de todas estas reducciones, seguimos concibiendo que el buque autónomo sigue siendo considerado como buque. Esta es la percepción de la industria, de la parte operativa. Ahora el elemento jurídico académico nos lleva a plantearnos en realidad el interrogante si la reducción o la deducción de ese personal a bordo hace que esta estructura sea menos buque de lo que originalmente es concebido como buque. Entonces la desvinculación humano-buque genera zonas grises legales. Podemos establecer entre ellas el control. Para controlar un buque actualmente, tanto la bandera del buque como su operador hacen un contacto directo con el capitán a través de correos electrónicos, a través de servicios de telefonía o radiotelefonía que están regulados por convenios internacionales como el Inmarsat, entre otros. Y cuando incluso se secuestra un buque en la bahía de Panamá y estamos tratando de asistir a la embarcación al levantamiento del secuestro, establece la ley octava que el capitán se entenderá que puede representar los intereses del propietario con su sola firma para otorgarle poder a un abogado que represente dichos intereses y pueda gestionar el levantamiento del secuestro y las defensas necesarias. Entonces le damos a esa tripulación, a su capitán, que es el jefe máximo a bordo, facultades de representación de derecho público, facultades de representación de los intereses comerciales de la carga, de los intereses laborales que vendrían a ser la compañía que se dedicó a la contratación de la tripulación a bordo. Entonces, ese elemento humano a bordo de la embarcación demanda de esos seres a bordo gran incidencia.
Pero no solamente llegamos hasta ahí, sino en la actualidad, en el aspecto del abanderamiento panameño, se requiere, para ponerles un ejemplo, que para abanderar una embarcación, la misma cuente con una serie de pólizas de seguro otorgadas por los clubes de protección e indemnización, que para guardar un parangón vendrían a ser las compañías de seguro. Entre ellas establecen que se debe contar con una póliza que permita que en el evento de un siniestro a bordo donde alguien pierda la vida, se dé la repatriación. Y es una póliza especialmente para lesiones personales de los tripulantes a bordo y para la repatriación de los mismos, sin importar en el lugar donde se encuentren. Y esto es un requisito mandatorio para el abanderamiento, porque Panamá como estado de pabellón se preocupa por el personal a bordo. La pregunta obligada es, no teniendo personal a bordo, ¿vamos a seguir exigiéndoles a estas embarcaciones que para registrarse bajo la bandera panameña apliquen y obtengan este tipo de pólizas meramente por cumplir con un requerimiento sin lograr encontrar adaptarnos a las nuevas realidades y cumplir con los principios de pertinencia? Es por eso que consideramos que la autonomía marítima ha cambiado la era y la percepción del comercio marítimo mundial y ha llegado para quedarse y nos tenemos que adaptar. Entonces, en este segmento de la investigación que les mostramos, en los hallazgos, hemos encontrado que el concepto de abanderamiento presenta retos jurídicos. Y retos jurídicos en primer lugar para definir si el buque autónomo o no es un buque. La definición que establece la normativa marítima panameña implica que es toda embarcación que se dedique a la navegación, mas no hace referencia a la necesidad de tener tripulación a bordo. Sin embargo, dentro de los requisitos para que un buque sea considerado en condiciones de navegabilidad, que sea seaworthiness y cargo worthiness, requiere la presencia de personal a bordo. Si bien es cierto, el hallazgo encontrado es que la definición de buque en nuestra legislación quizás no requiera un ajuste, sí hemos encontrado que en otros aspectos colindantes y devenidos de esa definición de buque se requieren los ajustes. Hemos encontrado la necesidad de redefinir el vínculo genuino sin la tripulación a bordo, porque era esa misma tripulación la que nos permitía establecer los puntos de conexión dependiendo de la legislación aplicable en la resolución de conflictos cuando se llegase. Pero ahora no vamos a tener tripulación a bordo. O sea que queremos saber qué va a ocurrir en el evento de un siniestro. La negligencia que pudiese darse, una negligencia de índole contributiva o no, va a tener que estar guiada por la nacionalidad del operador que trabaja desde tierra. O en el evento que le ocurra algo al trabajador que desde tierra controla este buque autónomo, ¿qué tipo de asistencia se le va a dar? ¿Se le va a permitir la repatriación? O, por el contrario, se van a contratar a personas locales y se les van a permitir ya no una contratación con el formato del mundo marítimo, que es 3 meses en tierra, 3 meses a bordo, o con un máximo de 6 meses a bordo de una embarcación. Como no estamos a bordo, entonces serán 6 meses dentro de este búnker donde está el control de la embarcación. Esos son los aspectos operativos y jurídicos, porque forman parte de los convenios internacionales, entre ellos el STCW, que requieren de un ajuste, sin llegar a entrar todavía en el elemento de el aseguramiento en el control estatal mientras existan esos sistemas digitales. Ya lo hablaban anteriormente en los aspectos del blockchain, que no cambie la información desde su origen hasta su destino, que Panamá, siendo un estado de pabellón número uno en el abanderamiento de naves, pueda dar seguimiento a estas embarcaciones, pueda incluso llegar a ese punto donde la comunicación con la embarcación, sea con la embarcación y con su operador en tierra, la responsabilidad ante siniestros y el cumplimiento normativo sin presencia humana directa es uno de los retos que más han sido discutidos en el seno de la Organización Marítima Internacional. Inclusive, en estos momentos nosotros nos encontramos en Londres y la Organización Marítima Internacional tiene establecido
un grupo de estudio dedicado a la regulación de estas embarcaciones y la responsabilidad y la determinación de la misma es esencia clave para el avance de las discusiones. Se establece si debemos seguir con la teoría de la responsabilidad objetiva o tenemos que emigrar a un tema de responsabilidad subjetiva. Ese rol del Estado de bandera establece que Panamá debe llegar a ser un Estado tecnológico de bandera. Debemos emigrar del uso de tecnología quizás menos avanzada y llegar a este flujo de evolución. Tenemos que desarrollar infraestructura para el monitoreo remoto y la ciberseguridad. Estamos hablando de que el hallazgo principal hasta el momento donde hemos llegado a nuestra investigación es que Panamá debe crear un registro especializado para buques autónomos con criterios técnicos adaptados. Las propuestas normativas y la internacionalización, vemos que Panamá forma parte de la OMI. Además, tiene un grupo de expertos dedicados permanentemente a la representación de los intereses panameños y de los propietarios de buques de bandera panameña ante la OMI y debemos presentar propuestas encaminadas a esta regulación cibernética para los buques autónomos. En imagen vemos un render de cómo va a estar este operador desde tierra controlando el manejo de las embarcaciones o buques autónomos. Ya la necesidad de tener un personal, un equipo a bordo se va a ver, repito, mermada casi en su integridad a la reducción de uno. Hace 30 años atrás, un buque tanquero tenía a bordo 60 personas para poder ser operativo. Luego se dieron las máquinas desatendidas, donde se dio razón suficiente para que una máquina no necesitara la supervisión humana y se redujo la tripulación a un tercio, teniendo aproximadamente entre 20 a 25 personas a bordo. Hemos llegado al concepto de automatización, donde la cantidad de personas a bordo es cero, donde ese grado de autonomía ha sido elevado a su máxima expresión y reducido esa presencia humana a bordo de la embarcación y siendo controlada desde tierra. Así vemos que la nueva identidad jurídica del buque autónomo, su naturaleza jurídica va a seguir siendo cosa, pero al mismo tiempo requiere una regulación especial. Necesitamos seguir para los efectos de la eficiencia jurídica, lo que se conoce como la teoría de personificación del buque requiere seguir existiendo para que los arrestos, para que las medidas conservativas que conciben en regímenes legales como el nuestro puedan seguir teniendo efectos contra estos buques. Pero al mismo tiempo necesitamos poderle darle cabida en el segmento de abanderamiento y para darle esa cabida debemos convertirnos como Estado de pabellón en una herramienta de gobernanza digital y preservar sus fines mediante nuevas tecnologías y estructuras legales. Con esto acabamos nuestra intervención y hemos de compartirles pues estos hallazgos en el desarrollo de nuestra investigación doctoral y les agradezco la atención prestada.